Permítanme ser completamente franca con ustedes acerca de lo que ha acontecido entre mi cónyuge y yo, porque, honestamente, todavía estoy intentando descifrar cómo es posible que todo se torciera de esta manera tan drástica. Mi nombre es Kendra y cuento con 28 primaveras. Hace apenas 6 meses, vivía convencida de que poseía la unión matrimonial más idílica que uno pudiera imaginar. Ahora, me encuentro aquí, sumida en la incertidumbre, con el temor de estar al borde de perder absolutamente todo, y de alguna forma inexplicable, se me ha asignado el papel de la villana en toda esta situación. Cuando Austin y yo unimos nuestros caminos por primera vez, juro que me sentía la mujer más dichosa del planeta. Este hombre estaba verdaderamente arrebatado por mí, en el sentido más sublime de la palabra. Día tras día me susurraba lo deslumbrante que me veía, lo inmensamente afortunado que se consideraba por tenerme a su lado, cómo le costaba creer que yo fuera suya, y la forma en que me tocaba. Chica, era la perfección encarnada. Me propinaba una palmada cariñosa en el trasero al pasar por la cocina. Me estrechaba en abrazos espontáneos a lo largo del día. Besaba mi nuca mientras yo fregaba los platos. Incluso los roces más casuales lograban excitarlo, de forma visiblemente notoria, si entienden a lo que me refiero. Al principio, yo devoraba esa atención con avidez. Mis amigas solían poner los ojos en blanco cuando yo me jactaba de que Austin no podía apartar sus manos de mí, incluso después de haber compartido ya 3 años juntos. Sara, en particular, me decía: «Qué suerte tener un hombre que todavía se comporta como si estuviera cortejándote». Y para ser sincera, me sentía bastante complacida con la situación. Ahí estaba yo, con este hombre asombroso, aún perdidamente enamorado de mí, mientras el esposo de ella apenas levantaba la vista de su teléfono cuando entraba en la habitación. Pero entonces, el torbellino de la vida comenzó a volverse increíblemente estresante. El trabajo se convirtió en una pesadilla, con un aluvión de nuevas exigencias y plazos ineludibles. Mi madre estaba atravesando serios problemas de salud y yo me sentía perpetuamente agotada. Fue en ese momento cuando la constante efusividad física de Austin comenzó a sentirse menos como una manifestación de amor y más como una imposición. Cada abrazo se transformaba en el preludio de su excitación. Cada beso lo conducía al deseo. Era como si le fuera imposible tocarme de forma sencilla sin que todo adquiriera una connotación sexual. Empecé a notarlo con mayor frecuencia. Estábamos viendo la televisión y él me atraía hacia sí, y en cuestión de 2 minutos, podía sentir cómo se excitaba solo con tenerme junto a él. O, si le daba un beso rápido de despedida por la mañana, intentaba intensificarlo, poniéndose completamente alterado antes de que yo tuviera que partir hacia el trabajo. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en una especie de detonante para él. Y sinceramente, comenzó a generarme una sensación de profunda incomodidad. La verdad es que Austin nunca me presionó para nada. Se excitaba, sí, pero nunca convirtió mi reacción en un problema que yo tuviera que resolver. ¿Saben? Simplemente se reajustaba y continuaba con lo suyo. Pero yo empecé a sentir que no podía ser cariñosa sin que eso derivara en una situación sexual para él. Es decir, no podía simplemente abrazar a su esposa sin que su cuerpo reaccionara de esa manera. Mis amigas también comenzaron a fastidiarme, siempre preguntando cómo iban las cosas con el señor perfecto, y bromeando sobre que Austin seguramente estaría subiéndose por las paredes si yo no estaba de humor. No tenían la menor idea de lo exasperante que se estaba volviendo la sensación de que cada contacto venía cargado de energía sexual. Simplemente anhelaba un afecto común a veces, no que todo girara en torno al deseo. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que estaba acumulando resentimiento por algo que, en teoría, debería haberme hecho sentir amada. Pero en ese momento, especialmente cuando ya estaba abrumada por todo lo demás, se sentía sencillamente insoportable. Empecé a retraerme un poco, a no corresponder a sus toques con la misma frecuencia, intentando crear un poco de espacio, pero Austin parecía no percatarse de mis señales. Él seguía siendo el mismo esposo afectuoso y físicamente receptivo que siempre había sido. Me convencí a mí misma de que él debería ser capaz de interpretar mejor mi estado de ánimo. Debería saber cuándo solo necesitaba consuelo y no energía sexual, pero nunca se lo dije realmente. Simplemente esperaba que lo entendiera de alguna manera, y cuando no lo hizo, mi frustración se incrementó. El escenario estaba listo para que todo estallara.
y yo no tenía idea de lo mal que se pondrían las cosas. Así que ahí estaba yo, completamente tensa después de semanas de sentir que Austin no podía tocarme sin excitarse, cuando finalmente todo explotó. Era un martes por la noche y había tenido el peor día de trabajo imaginable. Todo lo que podía torcerse, se torció, y llegué a casa solo queriendo desconectar y quizás ver algún programa intrascendente con mi esposo. Austin notó mi estrés en el instante en que entré. Siempre ha sido un experto en leer mis estados de ánimo, algo que normalmente adoraba de él. Me preparó la cena, no me hizo demasiadas preguntas sobre mi día, simplemente me permitió desahogarme un poco mientras comíamos. Después de cenar, me encontraba sentada en el sofá, aún sintiéndome tensa, y él se acercó y comenzó a masajear suavemente mis hombros. Al principio se sintió bien, realmente bien, sus manos trabajando para deshacer los nudos en mi cuello y hombros, y yo finalmente empezaba a relajarme. Pero entonces se inclinó y comenzó a besar mi cuello suavemente, sus manos moviéndose para acariciar mis brazos. En apenas 2 minutos pude sentirlo presionado contra el respaldo del sofá, y sí, se estaba excitando de nuevo. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Toda esa frustración e irritación acumuladas se desbordaron. Me giré bruscamente y espeté: «Siempre me sexualizas, y es asqueroso». Las palabras salieron más duras de lo que incluso pretendía, pero estaba tan harta de sentir que no podía obtener consuelo de mi propio esposo sin que se volviera algo sexual. Austin retrocedió como si le hubiera bofeteado. Su rostro se quedó completamente en blanco y por un segundo ninguno de los dos dijo nada. Luego, con voz baja, dijo: «No puedo evitar sentirme atraído por mi esposa. Soy un hombre joven y saludable, Kendra. Esto es normal». Pero yo ya estaba demasiado alterada para atender a la razón. «Solo para», le dije. «Es irritante. No puedo ni recibir un abrazo normal de tu parte sin que te alteres. Es como si no pudieras tocarme sin convertirlo en algo sexual». Austin lo miró herido de una manera que nunca antes le había visto. «No lo convierto en algo sexual», dijo en voz baja. «Simplemente no puedo controlar cómo reacciona mi cuerpo al estar cerca de ti. Nunca te he presionado ni he hecho que sea tu problema lidiar con ello». Y tenía razón, nunca lo había hecho, pero yo estaba demasiado a la defensiva y frustrada para reconocerlo. En lugar de eso, me reafirmé. «Pues descífralo», le dije. «Es repugnante y estoy harta». Austin se quedó mirándome fijamente por un largo momento y pude ver algo cambiar en su expresión. No era ira exactamente, sino como si estuviera procesando algo doloroso. «Está bien», dijo finalmente. «Entiendo». Luego se fue a la cama sin decir una palabra más. Me senté en el sofá sintiéndome justificada, pero también con un nudo en el estómago. En el fondo, sabía que había sido cruel. Austin me había estado mostrando amor y deseo de la única forma que conocía, y yo lo había calificado de asqueroso, pero estaba demasiado orgullosa para ir a disculparme. Y honestamente, una parte de mí sintió alivio porque, quizás, ahora se distanciaría un poco. No tenía idea de que acababa de desencadenar una reacción en cadena que destruiría todo lo bueno en nuestro matrimonio. Austin no era del tipo de hombre que peleaba o replicaba. Simplemente tomó lo que le dije y decidió protegerse de la única manera que conocía, y esa autopreservación me heriría más de lo que jamás había imaginado. Esa noche, no intentó acurrucarse a mi lado en la cama como solía hacer. Se mantuvo en su lado, y cuando me desperté por la mañana, él ya estaba levantado y preparándose para ir al trabajo. Ni un beso de buenos días, ni un abrazo prolongado antes de que se fuera. Solo un cortés «que tengas un buen día» y desapareció. Me dije a mí misma que era temporal, que solo estaba procesando lo que le había dicho, pero mirando hacia atrás, ese fue el instante en que todo se transformó entre nosotros. Había rechazado la esencia de su forma de amar, y Austin, siendo el hombre que era, decidió respetar mis deseos de la manera más literal posible. El cambio fue instantáneo y rotundo. Austin pasó de ser el esposo más físicamente afectuoso que conocía a apenas tocarme en absoluto. No más abrazos espontáneos a lo largo del día, no más palmaditas juguetonas en el trasero en la cocina, no más de atracciones hacia mí en el sofá mientras veíamos la televisión. Me daba un beso rápido de despedida por la mañana si yo tomaba la iniciativa, pero no había prolongación.
No había intensificación del beso, nada que pudiera llevarlo a excitarse y a causarme asco. Al principio sentí alivio. Finalmente, podía simplemente existir en mi propia casa sin sentir que cada interacción estaba cargada de tensión sexual. Podía abrazar a mi esposo sin que él se excitara. Podía acurrucarme en el sofá sin que su cuerpo respondiera. Era exactamente lo que creía desear. Pero al finalizar la primera semana, algo no cuadraba. Una noche estaba fregando los platos y Austin pasó junto a mí para buscar algo en el refrigerador. Normalmente, me habría apretado la cintura, o me habría dado una palmada en el trasero, o al menos habría dicho algo coqueto. En cambio, simplemente dijo, «Con permiso», y continuó con lo suyo. Se sintió tan formal, como si fuéramos compañeros de piso en lugar de esposos. Cuando intenté sacar el tema, preguntándole por qué había dejado de ser afectuoso, la explicación de Austin fue tan lógica que me daban ganas de gritar. «¿Dijiste que mis reacciones físicas eran repugnantes?», dijo con calma. «No quiero arriesgarme a excitarme y volverte a incomodar». Yo argumenté que era imposible para él mostrarme afecto sin excitarse, tratando de señalar lo absurdo que estaba haciendo. Pero Austin simplemente se encogió de hombros y dijo, «Sucede de forma natural cuando estoy cerca de ti, y como no puedo controlarlo, la única solución es evitar situaciones en las que pueda ocurrir». Lo peor era lo razonable que sonaba, como si lo hubiera pensado a fondo y decidido que esa era la forma más lógica de manejar mi queja. Pero no era lo que yo quería en absoluto. Yo quería que encontrara una manera de ser afectuoso sin la respuesta sexual, no que simplemente dejara de ser afectuoso por completo. «¿Así que me vas a castigar para siempre porque te pedí que moderaras tu efusividad?», le pregunté una noche después de que declinara amablemente acurrucarse mientras veíamos una película. «No te estoy castigando», dijo. Ni siquiera me miraba. «Estoy respetando tus límites. Dejaste claro que mis reacciones físicas te incomodan, así que estoy asegurándome de que eso no suceda más». Pude escuchar el dolor en su voz, aunque intentaba sonar neutral. Y fue entonces cuando caí en la cuenta de que quizás había ido demasiado lejos. Sin embargo, en lugar de ofrecer una disculpa, mi actitud se tornó defensiva. ¿Acaso debía excusarme por solicitar a mi cónyuge que se contuviera? ¿Por qué era yo la villana por no querer sentirme sexualizada cada vez que sus manos me tocaban? La verdad es que empezaba a echar de menos esa sensación de ser anhelada. Añoraba la forma en que Austin solía mirarme, como si fuera la mujer más hermosa del planeta. Extrañaba sentirme deseada, atractiva e irresistible para mi propio marido. Ahora me observaba con la misma neutralidad con la que miraba a cualquier otra persona. Educado, respetuoso, sí, pero sin esa chispa particular que antes me hacía sentir tan especial. Comencé a intentar iniciar la intimidad con mayor frecuencia, con la esperanza de reavivar algo de aquella pasión pretérita. No obstante, Austin respondía justo lo suficiente para no rechazarme por completo, y luego se retraía antes de que las cosas pudieran calentarse demasiado. Era como si se mantuviera a sí mismo bajo un control estricto, y eso me exasperaba. Transcurridos 3 meses, me sentía más indeseada que en cualquier otro momento de nuestra unión. Me arreglaba con la ilusión de que Austin me hiciera un cumplido, pero él solo decía que me veía bien, con el mismo tono monótono que empleaba para comentar sobre el tiempo. Intentaba ser coqueta o sugerente, pero él se limitaba a sonreír con cortesía y cambiaba de tema. La ironía no pasó desapercibida para mí. Me había quejado de sentirme sexualizada y ahora me sentía completamente desexualizada. Austin me trataba exactamente como le había pedido, como a alguien a quien podía tocar sin ninguna respuesta sexual, y eso me estaba sumiendo en la miseria. Al llegar el 4.º mes, estaba al borde de la locura. Austin se había transformado en una versión de sí mismo educada y distante, y empezaba a invadirme el pánico de haber dañado algo irremediablemente entre nosotros. Seguía teniendo gestos amables conmigo, ayudando en casa, preguntando por mi día, pero todo se sentía tan superficial, como si estuviera cumpliendo con los deberes de un buen esposo sin la pasión o el deseo que antes impulsaban esas acciones. Probé de todo para obtener una reacción de su parte. Usaba sus prendas favoritas, le preparaba sus comidas preferidas, sugería ver películas que sabía que le gustaban, pero Austin, al parecer, había dominado el arte de apreciarme sin sentirse excitado por mí, y eso me estaba volviendo demente.
¿Cómo era posible que fuera el mismo hombre que antes se encendía con solo verme con su camiseta? Lo peor era la serenidad con la que se tomaba todo. Cuando me frustraba y le preguntaba por qué estaba tan distante, me explicaba con ese mismo tono razonable que solo estaba siendo respetuoso. Cuando le señalaba que apenas teníamos intimidad física, me recordaba que yo había calificado sus respuestas naturales como repugnantes. Así que estaba tratando de evitar aquello. Pero no quise decir que te apagaras por completo, exclamé. Finalmente, una noche, exploté después de que él declinara educadamente ducharse conmigo, algo que antes solía ser una actividad divertida y habitual para nosotros. Austin me miró con ojos cansados y dijo: «No sé cómo desearte como antes sin que mi cuerpo responda como siempre lo ha hecho. No puedes pedirme que te desee, pero que no muestre ese deseo. Así que elegí no ponernos a ninguno de los dos en esa situación». Quise sacudirlo. Esto no era lo que había pedido. Yo quería que controlara sus reacciones físicas, no que eliminara por completo su deseo por mí al desconectarse. Pero cada vez que intentaba explicarle eso, él me señalaba que literalmente no podía controlar esas respuestas. Así funcionan los cuerpos masculinos. Alrededor del 5.º mes, Austin tuvo que irse de viaje de negocios por un periodo de 6 días. Normalmente, lo habría extrañado muchísimo y él me habría llamado cada noche queriendo hablar durante horas. Esta vez, nuestras conversaciones fueron breves y corteses. Me preguntaba por mi día, me contaba un poco sobre sus reuniones y luego nos despedíamos, sin coqueteos, sin te extraño, sin hablar de cuánto anhelaba volver a casa conmigo. Cuando regresó, algo era distinto, no solo la misma cortesía distante que me había mostrado durante meses, sino algo más. Parecía más pensativo, más resuelto de alguna manera, como si hubiera descifrado algo durante su ausencia. Intenté darle la bienvenida a casa como solía hacerlo, con abrazos, besos y entusiasmo por tenerlo de vuelta. Pero Austin respondió de la misma manera que había estado respondiendo a todo, educadamente, brevemente, sin ningún entusiasmo real. Era como abrazar a un desconocido que intentaba ser amable conmigo. Fue entonces cuando el verdadero pánico se apoderó de mí. Me había estado diciendo a mí misma que esto era temporal, que eventualmente Austin superaría sus sentimientos heridos y las cosas volverían a la normalidad. Pero al mirarlo después de ese viaje, me di cuenta de que este podría ser quien era ahora, este hombre educado y distante que me trataba como a una compañera de piso a la que apreciaba, pero por la que no sentía pasión. Comencé a preguntarme qué había sucedido en su viaje. ¿Habría conocido a alguien? ¿Habría finalmente comprendido que era más feliz sin todo el drama que yo le había causado? La idea de que Austin siguiera adelante sin mí, encontrando a alguien que apreciara su deseo en lugar de calificarlo de repugnante, me revolvió el estómago. Pero en lugar de disculparme o intentar arreglar lo que había estropeado, me enfurecí. Esto era culpa suya por ser tan extremo en todo. La gente normal habría encontrado un punto intermedio, no simplemente haberse apagado por completo. Me estaba castigando, y ahora probablemente estaría pensando en otras mujeres que no llamarían repugnante su atracción. No tenía idea de cuán acertada estaba sobre esa última parte, y cuánto peor se iban a poner las cosas. 2 días después de que Austin regresara de su viaje de negocios, mi mundo se desmoronó por completo. Estábamos cenando en una de esas conversaciones superficiales y educadas que habíamos tenido durante meses, cuando Austin, de repente, bajó su tenedor y me miró con una expresión seria. «Kendra», dijo, «no creo que seamos sexualmente compatibles ya. Quizás deberíamos considerar separarnos». Literalmente me atraganté con la comida. «¿Qué?», logré pronunciar una vez que dejé de toser. «¿De dónde viene esto?». Austin guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Nuestra intimidad se redujo a casi nada después de que dijiste que mi atracción hacia ti era repugnante. Lo he estado pensando mucho, especialmente mientras estuve fuera, y no creo que esto sea sostenible para ninguno de los dos». «Pero eso no fue lo que quise decir», repliqué, con el pánico ascendiendo por mi pecho. «Solo quería que le bajaras un poco el tono, no que pararas por completo». «No puedo bajarle el tono a algo que no puedo controlar», respondió Austin, «y no puedo vivir en un matrimonio donde mi esposa encuentra mi deseo por ella repugnante. No es justo para ninguno de los dos».
Fue entonces cuando soltó la verdadera bomba. Me contó sobre su viaje de negocios, sobre cómo una noche, después de una cena de trabajo, algunos de los colegas habían ido a un bar. Había allí una mujer más joven, quizás de veintitantos, que había comenzado a coquetear con él. Nada inapropiado ocurrió, dejó claro, pero la atención le había hecho darse cuenta de algo. «No me he sentido deseado en meses», dijo en voz baja. «Esta extraña mostró más aprecio por mí en una conversación que tú desde que me llamaste repugnante. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo infeliz que me he vuelto. Sentí que iba a vomitar. Entonces, ¿quieres dejarme por una chica cualquiera de un bar?» «No», dijo Austin con firmeza. «Quiero irme porque merezco estar con alguien que no encuentre mi atracción hacia ella repulsiva. Alguien que aprecie ser deseado en lugar de calificarlo de asqueroso». Empecé a llorar, luego lágrimas feas y desesperadas. «Nunca dije que fueras repulsivo, solo estaba estresada y abrumada. Estás exagerando esto desproporcionadamente». Pero Austin ya no me creía. «Dijiste que era repugnante, Kendra. Dijiste que era irritante y asqueroso. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? Pasé 3 años pensando que era afortunado de tener una esposa por la que me sentía tan atraído, y me hiciste sentir como un pervertido por desear a mi propia esposa». «Eso no fue lo que quise decir», repetía, pero incluso mientras las palabras salían, sabía lo débiles que sonaban. Había dicho esas cosas, había calificado su deseo de repugnante. Austin continuó: «Y no es solo ese momento. Nunca me haces un cumplido, nunca inicias nada, nunca me haces sentir que me quieres en absoluto. Siempre soy yo quien persigue, siempre soy yo quien muestra deseo, y tú simplemente lo recibes hasta que decidiste que incluso eso era demasiado». Intenté discutir, intenté enumerar todas las formas en que le mostraba amor, pero Austin simplemente negó con la cabeza. «¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que era atractivo? ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste la intimidad? ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir que realmente me querías y no solo tolerabas mi atención?» No pude responder porque tenía razón. Me había sentido tan cómoda siendo la que era perseguida y deseada que nunca me había molestado en corresponder. Había dado por sentada su atención constante y luego me había quejado cuando me resultaba inconveniente. «¿Y qué? ¿Simplemente te rindes?», pregunté, la desesperación haciendo mi voz estridente. «¿Vas a tirar por la borda 3 años de matrimonio por una discusión?» «Esto no se trata de una discusión», dijo Austin con tristeza. «Se trata del hecho de que no me quieres de la forma en que yo te quiero y me guardas rencor por desearte en absoluto. Eso no es un matrimonio, Kendra. Eso soy yo agradecido por las migajas de afecto de alguien que encuentra mi amor repugnante». Cuando le pregunté si había sido infiel con la mujer del bar, Austin me miró con algo parecido a la decepción. «El hecho de que asumas inmediatamente lo peor de mí solo prueba mi punto», dijo. «Te conté sobre ella porque creo en la honestidad, no porque haya hecho algo malo. Pero en lugar de escuchar que soy infeliz, te preocupa más si te traicioné». Esa noche, Austin durmió en la habitación de invitados, y por primera vez me di cuenta de que realmente podría perderlo, no por otra mujer, sino por mi propio egoísmo y mi incapacidad para apreciar lo que tenía. Pero incluso entonces, incluso enfrentando la destrucción de mi matrimonio, una parte de mí todavía pensaba que estaba exagerando. Una parte de mí todavía pensaba que era su culpa por ser demasiado sensible a un comentario que había hecho durante un momento estresante. No tenía ni la más remota idea de la magnitud del desastre que se avecinaba, ni de la devastación total que sufriría al perder todo aquello que había considerado un derecho inalienable. Las subsiguientes semanas se revelaron como una auténtica pesadilla, cuyo tormento no hacía más que intensificarse día tras día. Austin no se limitaba a proferir amenazas de abandono, estaba llevando sus palabras a la acción. Había comenzado a pernoctar de forma ininterrumpida en la habitación de invitados, entablando conversaciones con letrados y explorando opciones de vivienda. Lo más desolador era la pasmosa serenidad y la inquebrantable resolución que exhibía en cada una de sus decisiones. Desplegué todos los recursos a mi alcance para persuadirlo de que cambiara de parecer. Derramé lágrimas a mares, ofrecí disculpas sinceras y juré que la situación tomaría un rumbo completamente distinto. Sin embargo, Austin poseía en su mirada la expresión de quien ya se había marchado.
como si ya hubiera transitado el duelo por nuestro vínculo matrimonial y hubiera avanzado, mientras yo aún me aferraba a la vana esperanza de reparar lo irreparable. He invertido un lapso de 6 meses esforzándome por transformarme en el esposo que tú anhelabas, me confió él, justo cuando yo le suplicaba por una última oportunidad para nuestra unión. Alguien capaz de manifestarte afecto sin la mínima traza de deseo, que pudiera amarte sin necesitarte. ¿Y sabes cuál fue mi revelación? Eso no es amor. Eso es simplemente cumplir un mero formalismo sin sentir nada auténtico. Comencé a acechar sus perfiles en las redes sociales con la obsesión de un desquiciado, buscando indicios de la mujer del bar o de cualquier otra fémina. Lo que descubrí fue aún más lacerante que una infidelidad. Austin había estado restableciendo lazos con antiguos compañeros, retomando pasatiempos que yo, paulatinamente, le había desincentivado e incluso acudiendo a terapia. Se estaba metamorfoseando en una versión de sí mismo segura, radiante y plena, que apenas si lograba identificar. Mis amistades más cercanas comenzaron a indagar sobre la ausencia de Austin cuando percibieron que ya no lo veían por ningún lado. Cuando intenté relatar los sucesos, presentándome como la parte perjudicada, pude observar cómo intercambiaban miradas cómplices. Sara, de hecho, exclamó: «Un momento, ¿lo tildaste de repulsivo por sentir atracción hacia ti, Kendra? Eso es verdaderamente cruel». Incluso mis allegadas se estaban inclinando a su favor. Rememoraban todas mis quejas acerca de la excesiva efusividad de Austin y su tendencia a emocionarse con facilidad. Y ahora me contemplaban como si fuera una demente por haber aniquilado algo tan valioso. ¿Tienes alguna noción de la cantidad de mujeres que darían su vida por poseer un cónyuge que, tras un periodo de 3 años, aún sienta semejante atracción por ellas?, interrogó mi amiga Lisa. Pero el golpe más devastador, el que me dejó sin aliento, sobrevino cuando, a través de amistades en común, me enteré de que Austin estaba saliendo con otra persona. No se trataba de la mujer del bar, sino de una nueva conocida que había encontrado en su grupo de terapia, una educadora de 26 años que, al parecer, consideraba a Austin extraordinario y no mostraba pudor alguno en expresárselo. Conduje frente a la cafetería donde había oído que solían reunirse y los observé juntos. Austin irradiaba felicidad, una dicha auténtica y profunda que no había presenciado en un lapso de varios meses. Sonreía y reía con total libertad, y cuando ella rozó su brazo mientras conversaban, él no se apartó ni mostró incomodidad. Por el contrario, se inclinó hacia ella, como si estuviera sediento de esa clase de cercanía y cariño. Fue en ese instante cuando la cruda verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Comprendí lo que verdaderamente había extraviado. No era simplemente un esposo, sino un ser humano que me había amado de forma integral y sin reservas, que me había hecho sentir como la criatura más atractiva del universo. Había tenido a mi lado a alguien que, incluso tras 3 años de unión conyugal, no podía contener su afecto físico, y yo lo había desechado todo por considerarlo, en contadas ocasiones, una mera molestia. Intenté contactar a Austin una postrera vez, presentándome en su recién estrenado apartamento con una extensa misiva donde detallaba mi profundo arrepentimiento y todo lo que había asimilado. Pero Austin simplemente me dedicó una mirada de agotamiento al verme. «Kendra», articuló con dulzura, «ahora comparto mi vida con una persona que me infunde bienestar al desearla. Alguien que me expresa que soy atractivo y toma la iniciativa en la intimidad y que no me hace sentir como un ser repulsivo por excitarme. Con mi propia pareja, no puedo retornar a esa sensación de vergüenza por desear a la persona con quien comparto mi existencia. Pero yo puedo transformarme», insistí con vehemencia. «Reconozco que cometí errores. Puedo mejorar». Austin negó con la cabeza. «Tuviste un plazo de 6 meses para experimentar una transformación, mientras yo te imploraba, con mis acciones, que trabajaras en nuestra relación. En lugar de eso, te irritaste porque dejé de cortejarte. Incluso en este instante, tu pesar no es genuino por lo que pronunciaste, solo te arrepientes de las repercusiones». Y él tenía toda la razón. Aún mientras permanecía allí, derramando lágrimas y profiriendo disculpas, una fracción de mi ser seguía creyendo que él debió haber gestionado mis reproches de una manera más eficaz. Debió haber hallado el modo de satisfacerme en lugar de retraerse por completo.
Todavía no lograba comprender a cabalidad que tildar el afecto de alguien de repulsivo no es algo de lo que uno se recupere sin más. 6 meses después, me encuentro sentada en mi solitaria morada, desprovista de la mitad de su mobiliario, que Austin se llevó consigo al desocuparla. Observo cómo su nueva compañera publica fotografías de ambos en las plataformas sociales. Ella acompaña las imágenes con frases como: «No puedo creer que este hombre tan extraordinario sea mío», y sintiéndome tan querida y valorada. El tipo de epígrafes que yo jamás me digné a escribir, pues daba por sentada la incondicional devoción de Austin. En cada instantánea, él luce deslumbrante, rebosante de seguridad, alegría y plenitud, como si por fin estuviera al lado de una persona que valora sinceramente lo que él tiene para ofrecer, en lugar de denigrarlo tildándolo de repulsivo. Y yo, por mi parte, me encuentro en la más absoluta soledad, cavilando cómo pude ser la artífice de la ruina de lo mejor que me había acontecido en la vida, todo por ser excesivamente egoísta e ingrata para valorarlo mientras lo poseía. Sin embargo, incluso en este preciso instante, una facción de mi ser aún considera que debió haber pugnado con mayor ahínco por nuestra relación. Una parte de mí cree que se rindió con demasiada ligereza, y esa es, probablemente, la razón por la que permanezco sentada aquí en soledad, porque todavía no lo asimilo por completo. Aún no comprendo que el amor no es una entidad que se pueda censurar y dominar esperando, al mismo tiempo, seguir recibiéndolo. Hay enseñanzas que, al parecer, solo se adquieren cuando ya es demasiado tarde para que tengan alguna relevancia.